Vamos a continuar y vamos a la conversación con Fernanda García, hoy que es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarte, tenerte aquí y hablar sobre esto que significa la brecha de ingresos por género, también pues las diferencias que existen entre la formalidad y la informalidad en relación a los empleos entre hombres y mujeres. En fin, datos que consideramos que son muy importantes y es una fecha donde tendríamos que estar hablando mucho, no nada más las mujeres, también los hombres, de esta brecha que existe en relación a la igualdad salarial. Así es, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Pues como bien lo mencionas, hoy la ONU conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, y en ese sentido, pues cómo se ve en México, ¿no? La brecha de ingresos en el país es de 15%. Esto lo que quiere decir es que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer está ganando 85 pesos. Esto tengo que aclarar, que es un promedio, es una diferencia a nivel nacional. Lo que nos gustaría saber de manera más precisa es, pues, si, o lo que busca más bien este Día de la Igualdad Salarial es si los hombres y las mujeres reciben un mismo pago por un trabajo de igual valor, ¿no? Eso al final es bastante difícil de medir, y pues como se mide en México es cuánto ganan las mujeres en promedio, cuánto ganan los hombres en promedio y cuál es esta diferencia, que es este 15%. Y justamente como lo decías, este porcentaje pues prácticamente se duplica cuando estamos hablando de mujeres y hombres que tienen un empleo en la informalidad, ¿no? La informalidad, hay que recordar que son empleos que no tienen acceso a seguridad social, instituciones de salud, vacaciones pagadas, todas estas prestaciones que se deben de dar por ley. Uh-huh. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde vale la pena escudriñar sobre el origen y los motivos de las diferencias? Y comparativamente hablando con otros países, sobre todo los que pudieran ser punta de lanza en función del empleo de las mujeres, ¿a qué tanta distancia estamos y cómo acercarnos a ella? Pues a la primera pregunta, el tema de dónde viene la brecha, qué explica la brecha en los ingresos de las personas. Todas las causas nos llevan a una desigualdad en específico, que es la carga de los cuidados. Hoy en México las mujeres dedican 40 horas en promedio a la semana al trabajo no remunerado, al trabajo del hogar y de cuidados, mientras que un hombre dedica 16 horas. Entonces, al final, pues las mujeres tienen menos tiempo para dedicarlo a... Uy, ¿se nos cortó? Las razones Se nos está cortando, Fernanda. Ojalá que podamos tener un poco más de estabilidad en la conversación para escuchar todos los argumentos que traes, que son muchos. A ver, parece que ahora sí, y te escuchamos. ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. No, lo que decía es, una de las primeras razones es porque las mujeres dedican menos horas al mercado laboral, y la razón por la cual lo hacen es porque ellas son las principales cuidadoras en este país. Otra de las razones es menos mujeres llegan a puestos de mayor jerarquía, ¿no? Llegan a altas direcciones o direcciones generales, y las mujeres se concentran en los puestos de entrada. ¿Por qué? De nuevo, los cuidados, ¿no? Porque al final, entre mayor jerarquía hay menos flexibilidad, y pues esto impide que las mujeres puedan tomar este tipo de puestos, porque pues de nuevo son las cuidadoras principales. Y el tercero es, las mujeres tienden a concentrarse en sectores donde el empleo tiende a ser precario. Por ejemplo, el sector servicios, el comercio, el sector educativo, el sector restaurantero, hotelero, y ahí donde hay una mayor proporción de mujeres, el empleo tiende a ser informal y peor remunerado. Entonces, esas son algunas de las explicaciones detrás de
de la brecha salarial. Fernanda, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Se han hecho esfuerzos a nivel legislativo, a nivel de las organizaciones para cortar esta brecha? Porque, bueno, sí, todo este contexto que nos ofreces, pues implica un panorama difícil. Sin embargo, pues se debe trabajar en ello. ¿Tú crees que se han hecho los esfuerzos adecuados? Pues por una parte se han hecho esfuerzos, pero ninguno se ha concretado, más bien. Justo se hizo en esta legislatura pasada una iniciativa que buscaba reformar más de 10 leyes para poder garantizar la igualdad salarial desde el marco legislativo. Sin embargo, se aprobó en la Cámara de Origen, ya no se aprobó en la Cámara de Revisora, y pues se quedó, digamos, como un esfuerzo más. Creo que era una de las iniciativas más prometedoras, porque pues buscaba homologar y reformar. Creo que pues al final en México hay muchas acciones que se pueden hacer que no son desde el legislativo, como ofrecer flexibilidad. Eso podría ser que las mujeres participen en empleos mejor remunerados, pero también hablar de la transparencia salarial. Hoy hay empresas donde prohíben a los colaboradores y a las colaboradoras poder decir cuánto ganan, ¿no?, a sus colegas. Y pues si vivimos en esta falta de información, se vuelve complicado saber dónde estás parada si tu colega de al lado está ganando lo mismo que tú o no, porque te hacen firmar esta secrecía de pago, se llama. Sí. Entonces, pues en la medida que podamos hablar más de esto, pues vamos navegando con un poco más de información. Sí, ahora, Fernando, también ¿crees que las normas se han hecho más rigurosas en términos de lo que es discriminación, de las diferentes formas de violencia que se reconocen, por el hecho de que todavía aparece el argumento de que como las mujeres luego por maternidad, por embarazo se tienen que ausentar, pues entonces con eso se trata de justificar que tengan un ingreso menor, y esto pues evidentemente es discriminación, es una forma de violencia. ¿Tú crees que ese reconocimiento de que es una forma de violencia va en la misma proporción de normativas que se deben hacer, insisto, más rigurosas para tratar de erradicar estas prácticas? Yo creo que en los últimos años se ha visibilizado y se ha concientizado mucho más sobre el tema de la violencia por razones de género. Antes ni siquiera se hablaba o se mencionaba en los lugares de trabajo, y más bien creo que la tendencia ha sido que los centros de trabajo pues ya cuentan con protocolos no para atender esta situación. Creo que la parte lamentable es que no siempre se aplica, ¿no? Puede existir el protocolo y puede estar ahí, pero a veces parece que es como letra muerta, porque a la mera hora, cuando alguien necesita hacer uso de ese protocolo, pues los mecanismos no están bien implementados o establecidos, nadie sabe qué hacer, y pues la situación no se acaba atendiendo de manera oportuna. Todo. Entonces, esto es una de la parte de mi respuesta. Y la otra es también que a veces, aunque existen los protocolos, las mujeres o no saben que existen los protocolos, o la otra es, hay un miedo importante a denunciar, ¿no? Por su trabajo, no atender, penalizan los ingresos, y son realidades que las mujeres reportan que viven, ¿no?, cuando están en alguna de estas situaciones. Muy bien. Sí. ¿Cómo estamos en relación a otros países? ¿Quién es el país mejor posicionado donde hay tal vez más equidad en función del salario? Es difícil hacer este comparativo internacional porque cada país mide la brecha de ingresos de una manera distinta, ¿no? Hay unos que lo hacen por hora, hay otros que lo hacen por... Se hace pues con el ingreso promedio mensual, pero no es el caso en todos los países. Entonces, en ese sentido, es difícil tener el comparativo internacional. Lo que sí podemos ver es que la participación económica de las mujeres en comparación con otros países, México está por debajo no solo del promedio mundial, sino del promedio de América Latina.
somos de los países con menos mujeres en la fuerza laboral. Y eso pues al final está bastante relacionado con la brecha salarial, porque al final también acaban siendo decisiones económicas que toman las familias. Y me explico rápidamente a qué me refiero. Si un hombre y una mujer, participar activamente en el mercado laboral, pero necesitan atender este tema de mercado laboral por el tema de... Se nos está cortando. ¿Por qué? Porque son las que tienden a tener un menor ingreso. Entonces eso hace que en promedio haya muchas menos mujeres participando en el mercado laboral. Oye, Fernanda, pero digo, no es casualidad que los primeros lugares los ocupe Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia. O sea, esto no es gratuito, porque estamos hablando de que son los países mejor rankeados también en calidad de vida y en prestaciones y en un montón de cosas que pues nosotros quisiéramos tenerlas, pero pues no tenemos el desarrollo que esos países tienen. Yo creo que también va a la par del desarrollo económico, social, político de las naciones. Sí, así es. Justo todos los años el Foro Económico Mundial hace un índice, que es el índice global de brechas de género. Y en ese índice justamente los países que acabas de mencionar son los que tienden a ocupar los primeros lugares. ¿Y qué hacen estos países? Tienen políticas de cuidado importantes, ¿no? Desde licencias parentales, donde hombres y mujeres pueden tomar hasta año y medio, por ejemplo, por motivos de maternidad o de paternidad. Tienen sistemas de cuidados públicos, desde guarderías hasta centros de adultos mayores, porque hay que recordar que los cuidados no solamente son infantiles. Entonces, pues tienen una serie de políticas que giran en torno al cuidado, y eso permite tener mayor igualdad en el mercado laboral. Muy bien, Fernanda, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Ahí está, es un día para platicar, o sea, todavía lo que hay que hacer en torno a cortar la brecha salarial, y es un día para que cada quien revisemos dónde estamos parados, tanto hombres como mujeres. Así es. Pues muy muchísimas bien. Gracias, Fernanda. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Fernanda García, ella es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Bueno, pues vamos a la pausa y volvemos ya. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.